cuyo papel en los seres vivos hasta los años 70 el magnesio del siglo XX, solo sabíamos que intervenía en la formación de clorofila de las plantas verdes. Incluso en la universidad, las que hemos estudiado el magnesio es un elemento químico, número atómico 12, peso atómico 24, que se utiliza para hacer aleaciones ligeras, para hacer ladrillos refractarios, y las plantas verdes lo utilizan para fabricar la clorofila. Y que era muy difícil de determinar. Luego, cuando llegábamos a estudiar la analítica, nos volvíamos locos, hasta el punto que si eras buen alumno, el que te daba el problema, nos daba problemas si teníamos que determinar con lo que llamábamos la marcha analítica. Te decía, vigila el cuarto grupo, vigila el magnesio, porque nos costaba muchísimo. Teníamos que poner cloruro amónico, fosfato amónico, rozar con una varilla, dar golpecitos, y a veces tardaba 3 días en aparecer, como si dijéramos, un precipitado cristalino que ni se veía. O sea, era muy difícil de determinar. Y su papel en los seres vivos, nos quedábamos en eso. Pero llegan los años 70, empieza a haber mejores métodos de análisis, la química va avanzando, y ya en el año 72 hay el primer simposio mundial sobre el magnesio. Y en el año 74 y aparece en el Leninger, que por decirlo así es la bioquímica de las bioquímicas, la que conoce todo el mundo, y ya explica el papel del magnesio en el cuerpo humano. Y luego además yo me suscribí a una revista sobre el magnesio, Karger, que era trimestral, que estaba editada por los expertos en magnesio, y además en el año 88-89 en Magnesium Research, otra revista. La de Karger estaba dirigida por un médico norteamericano, Barton Altura, y la Magnesium Research de la editorial John Livey estaba dirigida por Durlac, que en Francia era la persona que sabía más de magnesio y que le dieron la Legión de Honor. Bueno, entonces tenemos que... ¿Qué me pasó a mí? ¿Cómo entré en contacto con el magnesio? Bueno, pues yo tenía muchos problemas. Bueno, os voy a decir por qué hay personas que tenemos más problemas que otros con relación con el magnesio. Ahora, ya entrados los 80, ya sabemos, bueno, se sabía un poquito antes, pero se ha publicado que cuando se hacen trasplantes de órganos, se mira la compatibilidad del donante y el receptor. Eso se mira el sistema HLA, Human Leukocyte Antigen. Y se vio, por ejemplo, que los que tenían HLA B27, pues eran los que tenían reumatismos raros, espondilitis anquilosante, psoriasis, cosas raras. Es decir, una persona que tiene espondilitis anquilopoyética o anquilosante o psoriasis tiene el sistema HLA B27. Y se vio también, por un lado en el Hospital Necker de París, por otro lado en el Hospital Cochin de la Sorbona también de París, dos equipos completamente distintos se dieron cuenta que las personas con el sistema HLA BW pequeña 35, todos tenían déficit de magnesio en suero y en los eritrocitos. Es decir, hay personas que o porque no lo absorbemos bien o porque no lo almacenamos bien, el almacén de magnesio está en el periósteo del hueso, o porque liberamos mal el almacenado, o porque perdemos más en la orina, tienen todas déficit de magnesio. Y Durlac dice, esas personas
en esas personas sus necesidades en magnesio están acrecentadas y hay que darles como mínimo, fijaros bien, de suplemento unos 700 miligramos, incluso más, dan médicos alemanes. 700 miligramos día, que entonces siempre conviene repartirlos en 3 o 4 tomas, porque si lo das mucho de golpe no se absorbe. ¿Por qué no se absorbe si se toma mucho magnesio a la vez? Porque para que el magnesio pase del intestino a la sangre necesita unas proteínas transportadoras, en los libros veréis que llaman carriers, transportadores, en los libros de bioquímica se les llama así, unas transportadoras que tenemos un número limitado, o sea, todos tenemos estas transportadoras. Entonces tú tomas mucho magnesio y entonces te encuentras que hay átomos, que hay iones magnesio que no encuentran un transportador. ¿Por qué? Pues porque has tomado muchos y entonces ¿qué hacen? Se van con las heces. Y se van con las heces, pero el magnesio, como tiene 2 cargas positivas y las moléculas de agua son polares, es decir, la carga eléctrica está desigualmente repartida, lo que significa que las moléculas de agua son más negativas por un lado que por otro, que lo explicaba el otro día. Luego, si queréis, os lo vuelvo a explicar. Pero ahora me han dicho que tengo que ir a la idea. O sea, al final, si queréis, os lo vuelvo a explicar cómo son las moléculas de agua. Bueno, entonces tenemos que las moléculas de agua son más negativas por un lado, los iones magnesio tienen 2 cargas positivas, son fuertemente positivos, va rodeado de moléculas de agua. Y eso es lo que hace que si tú tomas mucho magnesio, además hace de laxante, porque lleva mucha agua. Y entonces, a veces la gente me dice, me da diarrea, le digo, no es lo mismo, diarrea es una mala digestión, pero lo que hace el magnesio es que las heces lleven más agua. Haya hecho usted la digestión, aunque haya usted hecho la digestión bien, si usted toma mucho magnesio de golpe, las heces llevan más agua. Bueno, entonces yo estaba diciendo cómo me encontré con el magnesio, porque fue como un encontronazo, afortunadamente positivo. Yo tenía artrosis y estaba de médico en médico, pero además tenía la cara llena de forúnculos, que son infecciones. Y fijaros lo que me habían hecho en la cara, por eso a mí me da tanto miedo. Y cuando me sale un grano me lo quemo yo con nitrato de plata. Me dan miedo los médicos, eso. Tenía forúnculos en la cara, que son infecciones, y me quemaron en Bilbao la cara hasta el punto que la piel me caía con rayos ultravioletas. Os lo juro, Galeano. Y aquí en Barcelona me hicieron lo mismo, Santiago Noguer, que entonces pues piensas, bueno, ¿cuál es el mejor? Porque yo ya estaba, y te dice pues tal, y vas y eso. Y además me daba, luego por fuera, sulfato de cobre, que claro, es un antiséptico, pero yo con la cara quemada y sulfato de cobre que me quemaba más, no os digo. Entonces, ahora me entendéis por qué me quemo yo los granos.